Vamos a partir mirando un poco cómo se encuentran los mercados hoy día. Hoy día tuvimos la reunión de por lo menos el Banco Central y el discurso que tiene Mario Draghi en relación a lo que está viendo con la situación europea. No deja muy conforme a los mercados lo que ha dicho, no deja muy conforme lo que ha dicho Mario Draghi, básicamente porque las medidas siguen siendo, no hay nada concreto, sino que siguen siendo solo intenciones, y esas intenciones son las que tenemos que evaluar. ¿Se harán? ¿Se realizarán? Según Mario Draghi dice que podrían realizarse en la próxima reunión de política monetaria en Europa para el mes de diciembre, que ahí podrían ver, cuantificar cuánto podría ser el incentivo no convencional. Pero aún así los mercados han reaccionado con estas palabras, de forma unánime han decidido de forma unánime han decidido, han decidido sobre todo el hecho de que poder estimular la economía con medidas no convencionales, y eso ha dado una debilidad al dólar, a una debilidad, perdón, al euro bastante potente, que lo ha llevado incluso en este minuto por debajo de los 1,24. Los mercados están cerrando en este minuto, acá les voy a mostrar, en Europa completamente cerrado. Teníamos el Eurostock 0,34 y las bolsas que caen son Italia y España, caía 0,73 Italia y 0,15 España. Y en Estados Unidos ya prácticamente casi una hora de juego, casi una hora, perdón, de cerrar el mercado. Tenemos el IPSA y Estados Unidos que están el día de hoy moviéndose, primero el IPSA en terreno negativo y segundo el mercado en Estados Unidos en terreno positivo. Eso es lo que ha pasado más o menos en las bolsas. Pero lo importante es que se centren en esta columna acá, esta penúltima columna, que es lo acumulado de utilidad durante el año. Si ustedes se fijan en el IPSA lleva acumulado durante el año alrededor de un 5,66%. Y hoy día nos encontramos una noticia, por lo menos en el ámbito nacional, de que los fondos de pensiones desde la A al D habían perdido durante el mes de octubre por las fluctuaciones de mercado. Eso más o menos el 80% está indexado a mercado accionario. Por lo tanto, el fondo A, que era el más riesgoso, ha perdido cerca de un 4%. Y lo digo hasta el D porque el E es el único que se salva. El E está rentando aproximadamente un 0,45, un 0,40, un 0,45%. Entonces, los fondos de pensiones que están ligados en gran riesgo a mercados que son prácticamente mercados volátiles, mercados que son de mayor riesgo, se han visto perjudicados durante el mes de octubre. Pero si uno mira la bolsa en Chile y lo compara con Estados Unidos, no estamos tan alejados de lo que es el Dow Jones. Fíjense el Dow Jones acá, cómo ha acumulado durante el año un 5,48. Pero cuando nos vamos al Standard Poor's y al Nasdaq, ahí vemos una gran diferencia. Casi 10% el Standard Poor's, casi tenemos el Nasdaq con casi un 16%, y eso habla de un escenario en el cual hay bolsas que están rentando mucho más de lo que veíamos viendo en las últimas 2 semanas. Había una recuperación completa. Recordemos que el Standard Poor's había caído alrededor de un 10% en la última semana, y eso llevaba a una efervescencia dentro del mercado, una incertidumbre que llevó incluso a los bonos de gobierno, la yield del bono de gobierno, a rentar por debajo del 2%. Vamos a entrar en detalle con todo esto de los mercados. Pero vamos a partir mirando, lo primero, algunos puntos fundamentales dentro de lo que tiene que ver las proyecciones que vamos a hacer. La primera es que Estados Unidos recuperó todas sus pérdidas. En este minuto acumula alrededor de un 9,4, ya veíamos en la otra plantilla, hasta que cuando lo había hecho el día de ayer acumulaba un 8,86%, hoy día es mucho más, pero acumula un 8,86 durante lo que va del año. Europa recupera terreno, pero mucho más lento que Estados Unidos. Si se fijan acá, en la zona europea, el Eurostock está negativo, por lo tanto tiene un rendimiento negativo durante el año, también lo tiene Reino Unido, y casi todas las bolsas excepto España, que está alrededor de un 2,4%. Pero hay algunos comentarios que se han dado, por lo menos en la prensa, y algunos, incluso algunos que están prediciendo, que predicen un poco qué es lo que podría pasar con el efecto de que nuevamente Europa entre en recesión. Yo le había comentado incluso en algunos seminarios anteriores que mi perspectiva, y dentro de todos los datos económicos que ha mostrado Europa,
estamos viendo con gran probabilidad una etapa de recesión en Europa nuevamente, partiendo con Alemania si es que crece el tercer trimestre en negativo. Después vendría probablemente Europa entre este trimestre y el próximo. Si es así, si realmente Europa logra crecer en negativo, lo más seguro es que tendamos a ver un efecto dentro de la economía en el cual arrastre economías que son vulnerables, como Italia, Francia, España, Portugal. Y el problema más grande lo presenta España, porque si bien el rescate a Grecia había sido alrededor de 85.000 millones de euros, España no recuerdo la cifra exacta del rescate a Grecia, pero sí en proporciones. España sería 3 veces más de lo que fue el rescate a Grecia. Y lamentablemente ese rescate que fue a Grecia, nadie lo puede solventar. Entonces esa es una de las principales críticas que se han hecho sobre esta crisis de endeudamiento que ha tenido Europa, porque si bien hubo una crisis de endeudamiento que partió por las entidades bancarias, ese banco, esas carteras malas, esas carteras negativas de no pago que habían tenido los bancos, el Banco Central Europeo lo compró esos activos que son malos, esos activos que son tóxicos. Por lo tanto, por eso se critica tanto al Banco Central, porque está acumulando activos tóxicos en jornadas en las cuales no debiese haberlo hecho. El problema más grande es que la pregunta, y será, si es que cada España, si el Banco Central Europeo rescató sobre todo a las entidades bancarias y hoy día es un ente regulador de casi todos los bancos dentro de Europa, ¿qué va a pasar cuando caiga España? ¿Quién va a salvarlo? ¿Va a ser la zona europea? No. ¿Quién va a salvar la zona europea en el mundo? Mucho en un tiempo el Fondo Monetario Internacional era el que se había salvado, al que había puesto capital para que estas economías no cayeran. Sin embargo, ¿qué va a pasar en un momento en donde el Fondo Monetario Internacional sea el que esté en una desaceleración constante, en donde gaste todo su activo en préstamo en economías que no han logrado repuntar? Y ahí hay una pregunta que nos podríamos hacer en el cual no necesariamente este año podría ser uno de los malos en bolsa, sino que probablemente los próximos años sea aún peor en términos de crecimiento a nivel mundial. Por lo menos se pronostica que, y las proyecciones apuntan a un primer trimestre, un primer y segundo trimestre que podrían ser altamente volátiles y con mucha incertidumbre en el mercado. Por el otro lado, si nos vamos al escenario nacional, Chile renta aproximadamente un 5,46% durante el 2014, aun cuando las bolsas han recuperado mucho lo que cayeron durante por lo menos las primeras semanas de octubre, que hubo unas caídas altísimas en las bolsas a nivel internacional, pero el IPSA, que no ha logrado superar los 4.000 puntos, se mantiene en un escenario totalmente bajista en el día de hoy. Por lo tanto, no hay expectativas de hoy día, si uno tuviese que apostar por renta fija o renta variable, ¿quién está pagando un premio por riesgo tan bajo, un premio por riesgo negativo, en algún minuto, hace que ese premio por riesgo que era negativo, hoy día se transforme en algo positivo, con un retorno del IPSA en 5,46, considerando la renta fija que debe estar en torno al 3,5, se nos está dando alrededor de entre un 1,5 y un 2% de premio por riesgo, insuficiente si lo comparamos con los promedios de premio por riesgo históricos. Por lo tanto, hoy día la gente está decidiendo mucho más invertir en renta fija que invertir en variable. Por eso la bolsa no logra superar sus niveles más altos, incluso los 4.000 puntos en el corto plazo. En el seminario anterior, y si alguno de ustedes se recuerda y se está repitiendo el seminario, se acordará que ya hace 2, 3 semanas atrás habíamos hablado de este gráfico, de lo que pasaba con el Standard Poor's y con el VIX. Y nosotros hablamos de 3 componentes fundamentales cuando hay medidas de incertidumbre. La primera era el efecto que provocaban primero el VIX, que era un componente de put respecto al Standard Poor's. Por el otro lado, los CDS, que eran los Credit Default Swap, que eran las medidas de riesgo de los países, ustedes lo podían medir así, entre más valía un crédito default swap, más riesgo había en esa economía. Y tercero, el bono de gobierno, el bono de Estado, el bono que es el bono país en particular, un bono de Estados Unidos a 10 años, un bono de 2 años del Tesoro. Eso hace que sean instrumentos que nos permiten dilucidar dónde hay momentos de incertidumbre y cuándo la incertidumbre aumenta. Nosotros dijimos que podía pasar esto, de que el Standard Poor's podría volver a niveles máximos o caer definitivamente hasta 1850, o el VIX volver a los niveles máximos o caer nuevamente hasta 13. Fíjense lo que sucedió dentro de esta expectativa en correlación.
decíamos que la mayor probabilidad por el gráfico era que el Standard Poor's volviera a niveles máximos tal como se habían dado los últimos acontecimientos. Y fíjense lo que sucedió. Efectivamente el Standard Poor's hizo este movimiento alcista, que es la vela azul, hasta superar los máximos. El día de ayer estaba en máximos de 2021 puntos el Standard Poor's. Mientras que el VIX se encontraba en sus niveles más bajos, alternando alrededor de 14.7. Pero si ustedes se dan cuenta en los gráficos, el VIX, que debió haber tenido una caída más fuerte hasta 13 o 14, no cayó lo suficiente, sino que cayó lentamente, o sea, cayó menos rápido de lo que subió el Standard Poor's. Y eso es una señal de que probablemente las subidas del Standard Poor's tiendan a limitarse. Es muy probable que si el VIX se da vuelta y empezamos a generar un escenario alcista, y lo voy a marcar acá para que a ustedes después les quede en la presentación, si empezamos a ver esto en el VIX, que es lo más probable que suceda con los próximos datos económicos, si empezamos a ver este movimiento en el precio del VIX desde esta banda, desde esta tendencia alcista, quiere decir que los límites superiores del Standard Poor's se van a ver acotados. Eso habla de que no recomendamos las compras por sobre los niveles máximos del Standard Poor's. Se podrían llevar una sorpresa en el efecto en el cual el Standard Poor's no rompa esos niveles máximos ni llegar a 2045 ni a 2050 como se comenta, sino que podría tardar un poco más de tiempo. ¿Y por qué el Standard Poor's está más frenado? Básicamente porque cuando tú empiezas y eliminas el incentivo monetario por parte de Estados Unidos, que fue lo que hizo la Reserva Federal el mes pasado, empiezas a tener un componente solamente de exposición convencional, o sea, que tus políticas monetarias dependan exclusivamente de las tasas de interés. Si esa tasa de interés sube, inmediatamente vamos a tener una caída en las bolsas, porque va a haber un efecto carry trade. Hoy día las bolsas no están rentando lo suficiente y hablamos siempre del premio por riesgo. Acuérdense siempre de esto, de esta lámina, el premio por riesgo, la comparación de retornos de las bolsas con la retorno de renta fija o de instrumentos que son más seguros, hacen que ese premio por riesgo sea muy bajo. Por lo tanto, cuando un bono aumenta su tasa, el mercado empieza a decidir por las tasas de ese bono. Esas yield que empiezan a ser más altas, empezás a comprar un poco de bono. Por lo tanto, hay un efecto en donde el Standard Poor's podría volver a caer siempre y cuando el VIX respete esta tendencia. Si lo hace, es muy probable que el estándar no logre superar los máximos. Ahora, por el contrario, si sigue rompiendo y vuelve a caer a mínimos, lo más probable es que el Standard Poor's sí tenga la fuerza suficiente para romper e ir a buscar niveles de 2045 o 2100 como se ha planteado en alguna oportunidad. Así que vamos a estar atentos a estos movimientos que se van dando y oportunidades dentro del Standard Poor's. Una de las cosas que veíamos eran los bonos, y si ustedes reflejan tanto como vimos el Standard Poor's, fíjense lo que vimos en los bonos. Bonos en 2,21, el día de hoy en Estados Unidos subiendo a 2,36. Y este sí que es un efecto que ustedes tienen que comparar en mercado. ¿Por qué? Porque en cuanto empiecen a subir la yield de los bonos, esta tasa de retorno del bono, significa que va a haber una apreciación en el dólar. Por lo tanto, si el dólar se está apreciando muy fuerte, es muy probable que la yield del bono empiece a aumentar. ¿Y por qué ese efecto? Por el mismo efecto en el cual, básicamente, en términos de retorno de mercado, podría haber ese efecto carry trade. Por lo tanto, ahí vamos a tener un componente en donde las yield empiezan a aumentar juntos con el dólar por efecto de una subida de tasas de interés. Por lo tanto, la curva de tasas que tienen los bonos podría estar internalizando probablemente una subida. Las expectativas de tasa que puedan subir en términos de yield podrían estar en torno al 3,5%. Por lo tanto, si ustedes no tienen en bolsa ningún retorno superior a ese nivel, es muy probable que ese carry trade se vaya a bonos. Pero ¿por qué pasa lo contrario en Europa? En Europa hace un mes atrás estaban las tasas en 0,86 la yield y hoy día están en 0,84. ¿Cuáles son los riesgos que hay acá? Bueno, un riesgo de recesión mayor en Europa y eso hace que haya mucho más demanda por el bono, lo cual hace que la yield comience a bajar, o sea que la curva de tasas sea mucho más baja. ¿Por qué? Porque el Estado, al tener tanta demanda en términos de bono, lo que hace es bajar los rendimientos, bajar ese endeudamiento. Recuerden ustedes que esa tasa es de endeudamiento, por lo tanto, lo que hace es bajar ese endeudamiento respecto al bono. Y en ese sentido podríamos tener un aumento en vez de un aumento en Estados Unidos, pero probablemente una caída en la yield de bonos de Europa. ¿Y por qué se dio esto? Y fíjense ustedes cuando
Europa entró en recesión, la primera vez, los bonos alemanes de 2 años, esto estamos viendo aquí lo de 10 años, pero los bonos alemanes de 10 años fueron los que cayeron en terreno negativo, o sea, la gente estaba dispuesta a poner la plata y pagar para que no, para utilizarlo como instrumento de refugio, un instrumento más seguro dentro de Europa, que eran los bonos alemanes. Una de las cosas que se ha comentado en el último periodo es el crecimiento mundial. Este crecimiento mundial, ¿cómo nos está afectando? Nosotros ya tenemos un componente y vamos a anotar ahí dentro de nuestra primera apreciación de que nuestra expectativa del dólar es alcista, efecto de la eliminación del QE, de la tasa de interés que podría empezar a subir. Ya veíamos que en los bonos la yield comenzaba a aumentar, por lo tanto, eso hacía que las curvas de tasa parece que ser más alcistas, son la curva de más largo plazo, una curva que se mantuvo entre 0 y 0,25 por un montón de tiempo en Estados Unidos. Hoy día con una expectativa de subida de tasas probablemente esa curva comience a aumentar. Por lo tanto, empezamos a ver una proyección de dólar alcista. Segundo, empezamos a ver el crecimiento mundial y el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento del mundo menor a un 3%. O sea, ese era el crecimiento mundial que había proyectado. Y con un sesgo, probablemente en una recesión en Europa y también en Latinoamérica con escenarios bajistas. Y si ustedes se fijan acá, el promedio mundial el día de hoy es alrededor de 3,38%. Ese 3,38% es el crecimiento. O sea, hoy día Chile, Brasil, Venezuela, tenemos Europa, todos estos países están creciendo por debajo del promedio mundial. Hay otro escenario en los cuales está arraigando un escenario más alcista, pero particularmente tenemos un crecimiento mundial que viene a la baja y probablemente siga así en el mediano plazo. Pero vámonos a Latinoamérica y aquí vamos a empezar a entrar en Chile, ya veníamos de Estados Unidos, algunos escenarios en particular, las proyecciones de un precio del dólar alcista, y eso hace que nos concentremos prácticamente en los crecimientos dentro de Latinoamérica. Y en ese crecimiento de Latinoamérica se encuentra Chile. ¿Cómo ha crecido Latinoamérica? Un 1,94 en el último periodo y Chile con un crecimiento paupérrimo en el último trimestre de un 0,9%, uno de los trimestres más bajos en los últimos 5 años, hacen que excepcionalmente nosotros nos preguntemos si vamos a crecer lo suficiente para impulsar a Chile a un crecimiento mayor. Y acá están las dudas que ustedes tienen. ¿Vamos a crecer realmente lo que había proyectado? Un 2,5% a principio de año el ministro, un 4,9% el gobierno anterior, un 3,2% al principio de este gobierno. Han bajado las cifras, han caído, las expectativas han caído, había una desaceleración mucho mayor, pero vámonos a los datos concretos para no especular. Si vamos al primero que hice IMASEC, acá al gráfico que es como un Excel, vemos todo el IMASEC mensual. 1,3 enero, febrero 3,3, marzo 2,8 y así hasta el mes de septiembre que fue 1,4. Si uno toma toda esta proyección de crecimiento hasta septiembre, nosotros estamos en un promedio aproximadamente menor a lo que había estipulado el crecimiento económico en los 12 meses. Y si proyectamos un crecimiento de octubre, noviembre y diciembre, el lado verde, con exactamente igual nivel de crecimiento del año pasado, recordemos que la discusión siempre fue el gobierno anterior, desde el 2012 que viene cayendo la economía, las críticas de números decían que el 2013 era donde empezó la desaceleración en el último trimestre, por lo tanto, bueno, más allá de los dime y direte respecto a la desaceleración, vámonos al gráfico acá, al de la derecha. Veamos desde el 2012 cómo veníamos creciendo. Y efectivamente el segundo trimestre del 2012 cae de 5,8, 5,5, incluso hasta un primer trimestre en 4,9. Pero es distinto caer de estos niveles a un 5 probablemente, de un 5,8 hasta un 5, que caer de un 5 a un 0,9%. Hay una gran diferencia entre trimestres. Incluso los promedios de trimestres anteriores, este trimestre, el de ahora, ha sido uno de los trimestres peores que hemos tenido en el crecimiento nacional. Y aquí se habla de este punto de inflexión. ¿Estamos realmente en un punto de inflexión? Efectivamente. ¿Por qué? Porque estamos en los niveles más bajos de crecimiento en términos de los últimos 5 años. Por lo tanto, efectivamente las proyecciones del cuarto trimestre son mucho mejores. Y acá puse dos proyecciones.
1,7, que es el crecimiento, el peor crecimiento que podría tener respecto a las expectativas, y un 2% que podría ser el crecimiento en términos de mejores expectativas dentro del último trimestre. En ese rango se podría mover. Y efectivamente, cuando ustedes ven crecer esto este año, no da por ningún lado el crecimiento. O sea, aún con el efecto de crecer exactamente igual que el año pasado, vamos a crecer un 1,96%, o sea, un 2% en estricto rigor, si es que lo aproximamos. Eso está por debajo de las primeras metas planteadas, y segundo, está al medio de la meta que se había presentado, que se había proyectado también el Banco Central de Chile. Y acá apareció una encuesta de estimación en Pulso, un sondeo, donde aparecen cuáles son los movimientos. Cuarto trimestre, fíjense usted, 2,2, 2% en Penta, Research, Panchile 1,5, 2,6 en la proyección del cuarto trimestre, Credit Corp 2,7, 1,7 Santander, 1,8 Santander y así. El promedio de todas estas proyecciones del último trimestre es un 2,1%. Entonces, hagamos el cálculo. Si nos vamos a las proyecciones de IMASEC del último trimestre, proyectemos el 2,1% que es el promedio de las estimaciones. O sea, creceríamos un 2,5 el primero, 1,9 el segundo y 0,9 el tercero, con un 2,1 el cuarto trimestre. Aún creciendo un 2,1% de promedio el cuarto trimestre, estamos hablando de un crecimiento del 2014 de un 1,8% en Chile. Bajo las expectativas del mercado, bajo el 2%, muy cerca de la banda inferior del central. Vámonos al creciendo igual. Supongamos que crecemos exactamente igual que el 2013, con un 2,6, el crecimiento 2014 va a ser un 2%. O sea, estamos hablando de que ese crecimiento del 2% sería uno de los mejores escenarios. Y si nos ponemos en el peor escenario, 1,5% el creciendo el tercer trimestre, que es dentro del mercado, vamos a crecer en el año un 1,7%. Por lo tanto, nosotros debiésemos estar creciendo durante el 2014 no más allá de un 2%. O sea, tenemos un crecimiento lo suficientemente bajo como para que nuestras expectativas se agoten. Y la pregunta que se harán es, ¿por qué influye esto dentro de las proyecciones del dólar peso chileno? ¿Qué es lo que está influyendo esto? Bueno, hay una consigna importantísima dentro de esto, y es el hecho de, primero, el Banco Central de Chile, que ha venido bajando las tasas en un año, 2% las bajó, y en su último comunicado dijo que no le iba a bajar más, que las iba a mantener en este rango. Por lo tanto, tiene un gran componente el Banco Central en esto. Segundo, en el escenario en el cual empezamos a ver un, prácticamente un escenario bajista del Banco Central, empezamos a proyectar, entre más bajo crece la economía, probablemente el Banco Central más tendría que bajar la tasa de interés, pero lamentablemente el Banco Central dijo que hasta un 3%, que era la expectativa de mercado, era lo que debiese bajar la tasa. En el 2015, efectivamente podríamos bajarla nuevamente, pero en este periodo la vamos a mantener por lo menos durante lo que resta del año, y hasta marzo se me ocurre que podría hacerlo. No debiese, y una de las preguntas que hace Alejandro Lazo, si el Banco Central debiese bajar la tasa a 25, la verdad es que no. El Banco Central ya ha hecho suficiente por bajar las tasas de interés, un año consecutivo bajando 2% la tasa. Eso habla de que ha hecho lo suficiente como para incentivar la economía, y la economía no ha subido. Fíjense ustedes, en el último recuento de septiembre, que ya debiese haber absorbido las tasas de octubre, noviembre, incluso hasta marzo, abril de este año, no ha absorbido esa caída de tasa por más de un 1%. O sea, si nosotros seguimos bajando la tasa, no estamos generando crecimiento, ya va a tener un efecto cero casi en la baja de tasa. Por eso, en el corto plazo, no estamos viendo una posible baja de tasa por parte del central. Y en ese sentido, si no vemos una baja de tasa por parte del central, lo que tampoco vemos es una presión adicional sobre el dólar peso chileno. Vamos a entrar acá en el dólar peso chileno y vamos a poner también el dólar index para que ustedes vean bien. Vamos a ir acá en el dólar peso chileno para que ustedes puedan lograr y logren ver cuáles son las proyecciones. Si no hay presión respecto al Banco Central en Chile de que podría haber una baja de tasa de interés, entonces la pregunta sería por qué el tipo de cambio ha subido en los últimos 4 días al alza. Y la explicación es que
podría haber subido mucho más incluso. Normalmente, y se acuerdan ustedes, en agosto, julio, nosotros veíamos movimientos de 10 a 15 pesos cuando los datos económicos eran malos. ¿Por qué? Porque se asumía que el Banco Central iba a seguir la tasa, iba a seguir bajando la tasa. Como el día de hoy no está esa especulación de que por malos datos el Banco Central debiese seguir bajando la tasa, eso significa que el efecto se minimiza, o sea, ya no son 10 y 15 pesos, sino que pueden ser entre 5 y 7 pesos. Y eso es lo que ha pasado acá. Desde 576, que fue, hasta 583 aproximadamente, 584, era el primer impulso por el mal dato. Después de esto tuvimos una repercusión alrededor de 5 pesos adicionales, en efecto en el cual ha alcanzado niveles de 592 como techo. Y estos nosotros los consideramos como un techo, los 592 como un techo de más corto plazo. Acá, este rango es el que está mostrando un nivel de techo. ¿Hay otro nivel un poquito más arriba? Sí, absolutamente, 596, y tiene un punto pivot, o un punto esencial, en los niveles de 586. ¿Por qué 586? Porque ese era el nivel donde el precio, que venía cayendo desde septiembre en adelante, rompe, rompe la tendencia bajista. Recuerden ustedes, esta línea de tendencia, aquí la vamos a poner de otro color para que ustedes le pueden distinguir un poco el efecto. Línea roja, tendencia bajista, quiebre de la tendencia, acá confirmación, 585, 586, y eso hace que el efecto alcista sea aún mayor. El problema que se nos presenta es que probablemente, tal como está el indicador de precio, como no tenemos unas posibles bajas de tasas de interés por parte del central, que es lo que ha dicho, el dólar peso chileno no debiese superar los niveles de 600 pesos, 603 aproximado, durante lo que resta del año. Es mucho más difícil, porque aun cuando salgan malos los datos, ya tenemos el dato de septiembre, que se supone que es el dato más malo del año. Se supone, respecto a lo que dijo el Banco Central, respecto a lo que ha aportado el mercado en sí, debiese ser uno de los malos, uno de los datos más malos del año. Por lo tanto, nosotros podríamos pretender de que el tipo de cambio nacional no debiese superar los niveles 600 pesos y volver a un escenario de lateralización. O sea, 597 podría ser un máximo y un piso en 574. O sea, tenemos un 20 pesos que podría moverse lateral el precio con un precio medio, que es lo que creo que va a suceder, de 585, 586. O sea, vamos a tener los precios subiendo, cayendo en el mediano plazo hasta 85, si es que llega a romper 85 a 70 otra vez y después volver hasta los 85 probablemente. Son escenarios que podría mover el tipo de cambio nacional, efectivamente hay un efecto de depreciación de la moneda y una fortaleza del dólar a nivel internacional, que ya vamos a entrar a eso, pero un debilitamiento de la moneda que ha llevado al tipo de cambio a los niveles de 591, niveles que no veíamos desde el 13 de octubre, o sea, aproximadamente un mes. Pero digamos, esto es lo con las tasas de interés. Ya vamos a entrar con el IPC, que también otro dato que se está dando dentro del mercado. Y nos vamos al dólar index. ¿Y qué ha pasado con el dólar index en el último tiempo? Si ustedes toman desde, si no quieren tomar desde julio, pueden tomar desde octubre en adelante, que empezaron a moverse mucho más los precios. Y si toman desde octubre en adelante, van a ver una alza del dólar a nivel internacional de casi un 3%, de un 2,8%, incluso desde los niveles más malos, desde 19 de octubre, empezamos a ver casi alzas de 4,20%. Esta alza del dólar internacional es lo que ha llevado a un dólar peso chileno también a sus niveles más altos en el último tiempo, aunque el dólar en el escenario nacional solo empezó a rebotar desde el 3 de noviembre. O sea, si nosotros consideráramos el efecto, solamente el efecto del dólar a nivel internacional, podríamos comentar desde el 3 de noviembre, o sea, desde aquí aproximadamente. Y eso son 2,16%. Eso es lo que ha subido el dólar a nivel internacional en esa misma fecha, cuando el precio del dólar peso chileno también ha subido. Así que hay un efecto de correlación que hay en el dólar a nivel internacional y el dólar peso absolutamente. Y en este periodo tenemos alineado malas noticias en Chile junto con muy buenas noticias para el dólar, por lo cual hay doble presión alcista en el más corto plazo. Pero aún así, nosotros seguimos creyendo que como no hay una presión adicional por parte del central de depreciar su moneda, lo más probable es que el tipo de cambio nacional tenga un techo muy fuerte en los niveles 603 y 600. O sea, debiesen ser muy malos los datos económicos del último trimestre para que
el tipo de cambio rompiera los 600 pesos al alza. Bien, en Chile el Banco Central confirmó el 3, ya lo decíamos, no debiéramos esperar más baja hasta por lo menos el 2015, primer trimestre creo yo que podría abrirse una ventana para seguir bajando tasas, pero la inflación se ha disparado. Y aquí entramos derecho en el terreno de inflación. La inflación lleva acumulada un 4,9%, un escenario de crecimiento lo suficientemente potente como para ver la pauta totalmente alcista para la inflación. Y esto es lo que había frenado o no frenó en el último tiempo al Banco Central a tener la tasa fija, sino que bajarla. O sea, teníamos un efecto inflacionario alcista con una tasa cayendo, algo que no era propio de una política, pero como la proyección de inflación era una curva descendente, o sea, estamos hablando que la inflación la proyectada debiese tocar los 5%, pero caer rápidamente durante el 2015 alrededor del 4%, 3,8%, mientras que para el 2016 debiese tender a un 3%. En ese sentido, vamos a probablemente ver una desaceleración en términos de inflación, porque tampoco hay un efecto de demanda mucho mayor, no hay un efecto de demanda creciendo, no hay un efecto en el cual se genere inflación, por lo cual es probable que el Banco Central en sus decisiones pueda contemplar la inflación en un rango. Ahora, si nosotros veníamos viendo que la inflación subía y el Banco Central bajaba las tasas, porque eso fue lo que pasó por lo menos en los últimos 4 meses en proyección, y la proyectada a largo plazo es bajista, y eso es lo que hacía que el Banco Central bajara las tasas. Entonces, en el dato de mañana, si la inflación es menor, vamos a irnos y vamos a irnos al gráfico acá para poder complementarlo mucho mejor. Si la inflación es menor, vamos a limpiar aquí el gráfico para poder verlo bien. Si la inflación es mucho menor, recuerden ustedes que le deja espacio, ¿qué cosa al Banco Central? A que efectivamente su proyección de inflación, como era más baja y podría caer y considerar que la inflación cae, eso hace que probablemente haya veamos bajas adicionales por parte del central de tasas de una TPM probablemente en marzo. Eh, Así que hay que estar muy atento. Si es que eso pasa y si es que hay un efecto inflacionario menor, lo que involucra una posible baja de tasas, eso podría traer consigo este efecto. Fíjense usted acá. Vamos a tomar en cuenta los 586, que es el quiebre de tendencia. Acá, quiebre de tendencia en 586, lo vamos a marcar para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Acá, este es el quiebre de tendencia. Teníamos y traíamos una tendencia bajista desde por lo menos en los principios de octubre, que era la tendencia bajista que nos aprovechamos. Hoy día hay un cambio de tendencia, por lo tanto no recomendamos ventas, sino que más compras, con efectos limitados hasta 92 y 95 probablemente en el muy corto plazo. Si la inflación es más baja, es muy probable que veamos peak del precio del dólar peso chileno a rangos de 596, 597, lo vamos a poner por acá, o incluso hasta niveles de 603 pesos. Este podría ser el efecto. Todo va a depender de qué tan baja sea la inflación. O sea, hoy día se está esperando y se especula de que el dato de inflación para mañana, y aquí aparece, según la encuesta de Reuters, es de un 0,4%. Por lo tanto, si es que sale más de un 0,4%, debiésemos esperar probablemente una caída en el dólar peso. Pero si sale menos de un 4%, de un 0,4%, debiésemos esperar una subida del dólar peso. Si sale 0,4%, es muy probable que se tienda a acomodar al rango de 586. Pero si sale menor a 0,4% y sale 0,3, nos vamos a 595. Si sale 0,1 más cercano a 0, nos podríamos ir a 603 fácilmente. Ese es el efecto que podría generar la inflación con una inflación mucho más baja. O sea, tenemos un efecto inflacionario en el cual podría generar una menor inflación, escenarios alcistas para el tipo de cambio. Por el otro lado, si nosotros consideramos que la inflación podría ser mayor a 0,4, vamos a ver un efecto de caída en el precio, porque eso marcaría la pauta que el Banco Central no baje más la tasa de interés. Por eso nosotros decimos que vemos un efecto de lateralización en el más corto plazo entre este rango, entre 597 y 574. Incluso podría estar en 568 el rango, pero vemos esta lateralización.
posibles alzas como también posibles bajas con un precio medio de 586. O sea, vamos a tender a volver a este rango en el precio, las subidas y las bajadas, pero tiene que salir un efecto inflacionario 0,4 o mayor a 0,4 para ver caer el tipo de cambio. Así que mucho cuidado con el dato que aparezca mañana y ojo también con aquellos que estén comprados en la posición. Pero el IPC aparece en ese sentido. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que va a tener el IPC? Del impacto. El impacto, hoy día nosotros hemos descartado que el Banco Central pueda seguir bajando las tasas. Probablemente se dé con una inflación menor, de que vuelva nuevo el fantasma de que el Banco Central debiese bajar tasas y eso lleve los tipos de cambio a niveles más altos, pero vamos a estar atentos al dato de mañana, ya lo demás termina siendo especulación. Ahora bien, ¿por qué el dato de IPC se podría eclipsar? ¿Por qué podría no ser lo suficientemente potente para el tipo de cambio nacional? Porque mañana se va a presentar el dato de Estados Unidos, el dato de nóminas no agrícolas, o sea, el dato de empleo de Estados Unidos. Si consideramos esto, el dato de empleo, se esperan dentro de las creaciones de empleo más de 230.000 creaciones de empleo. Si bien es mucho menor a lo del mes pasado, termina siendo un efecto probablemente positivo porque está creciendo sobre el promedio. ¿Y cuál es el promedio que tienen las nóminas no agrícolas? Un promedio de 226.000 durante el año. Por lo tanto, de esas 231 esperados del mercado, que aparece por acá, aquí lo tengo en creación de empleo, acá casi el último en este rango, creación de empleo 231.000, más un 248 que había sido el anterior, por lo tanto, este efecto es el que debiese generar sorpresa mañana, o sea, por sobre 2,31, 231.000 creaciones de empleo, podríamos tener un dólar apreciado. Y esto podría eclipsar el, el efecto de una inflación. ¿Por qué? Porque si el dato sale mayor a 2,31, vamos a ver el dólar subir fuertemente. O sea, eso se arrastraría a nivel internacional completamente. O sea, estamos a la espera del dato de mañana de empleo no agrícola. ¿Qué es lo que ha mostrado Estados Unidos en el último tiempo? Bueno, un efecto en el cual, si bien en el primer trimestre cayeron 2,1% el crecimiento, en el segundo fue un 4,6% y en el tercero está siendo en el preliminar un 3,5%. Son indicadores bastante potentes respecto a lo que veníamos viendo de Estados Unidos. Podría promediar entre estos rangos, dentro del promedio, podría estar promediando en torno a un crecimiento de 4,6 aproximadamente. Estamos hablando de el crecimiento potencial de Estados Unidos en proyección. O sea, déjenme sacar aquí, te da más o menos un 2% de crecimiento en estos 3 meses, si es que la tendencia se sigue manteniendo. Y eso habla muy bien de Estados Unidos, de una economía que está creciendo, si bien algo más lento, viene creciendo fuertemente en los últimos meses y pareciera ser que ese crecimiento con una tasa de desempleo que se encuentra en los mínimos históricos, más un crecimiento que está en torno bordeando el 4%, marca una expectativa superior para Estados Unidos. Por eso el dólar a nivel internacional se comienza a apreciar. Si es así, si ese dato sale mejor a lo esperado, claramente vamos a ver un efecto en el cual el dólar se aprecie tan fuerte que lleve a un tipo de cambio probablemente nacional hasta niveles más altos. Este es el efecto del desempleo en Estados Unidos, 5,9, los históricos más bajos desde el 2002 aproximadamente. La inflación de Estados Unidos se mantiene en un 1,7%, así que tenemos un efecto en el cual empezamos a ver que el escenario en particular, el escenario de Estados Unidos, mantiene una inflación que está bordeando la expectativa. El último dato da también un escenario alcista y eso hace que particularmente tú empieces a ver escenarios en el cual Estados Unidos cumple sus metas, por lo cual vamos a tener y podríamos tener un dólar mucho más fuerte. En términos de efectos que podría generar un dólar más fuerte, bueno, tenemos el efecto europeo. Hoy día vemos Europa con una tasa, y aquí entramos directo a lo que dijo Mario Draghi. Mario Draghi comentó que mantenía las tasas de interés, mantiene toda la política monetaria tal como está, pero hay un solo cambio de discurso, y ese discurso es que el Banco Central comentó de que en forma unánime podría incentivar la economía de forma no convencional, o sea, podría comprar bonos, comprar activos tóxicos, enviar
enviar capital al mercado de manera de empezar a ver un efecto en el cual el euro se deprecie. Pero los datos económicos, ¿cómo están mostrándonos? Fíjense ustedes que acá, en la primera flecha roja que está a la baja, tenemos un dato del PIB del tercer trimestre, el estimado, que está en torno al 0,1 y 0,6% aproximadamente, pero 0,1 a mí me parece optimista respecto a lo que podría ser Europa. El trimestre pasado creció 0%, podría crecer negativo incluso. ¿Y por qué? Porque Alemania está creciendo más bajo, creció negativo, tenemos las bolsas dentro de Europa, Italia, Francia, Portugal, Grecia, con efectos también de crecimiento más acotados, así que podría ser 0% de nuevo o negativo en Europa. Y si nos vamos más abajo al círculo, nosotros proyectamos esto que era el PPI, que es el precio del productor en Europa, que marcó por primera vez una pauta negativa. Después de harto tiempo, nuevamente fue negativo, un 1,4% las ventas, perdón, el PPI. Más allá de las ventas de retail también cayendo fuerte, pero fíjense ustedes en el PPI cayendo fuertemente a un 1,4%. Esto habla de que los precios de los productos importados, los productos de las materias primas, no han subido de precio, sino que han caído. O sea, eso habla que no se traspasa inflación al, a Europa en este caso. O sea, estamos hablando de que prácticamente vamos a tener acotados los efectos inflacionarios. Y eso habla de que aún cuando tengamos las tasas en los niveles más bajos dentro de Europa, no ha sido suficiente para hacer crecer la economía. Por lo cual, en el día de hoy tuvimos una caída y en el lado izquierdo, cuando ven el gráfico de una hora del euro dólar, una caída hasta los niveles desde 1,2530 aproximadamente hasta los 1,2397. Eso fue lo que estaba pasando durante la mañana. Hoy día incluso está por debajo de ese nivel, ya está en 1,2380 aproximadamente nuevamente. Pero esto es lo que pasa en el corto plazo, la caída en el precio, la expectativa, un efecto en el cual tenemos países con deflación, o sea, no hay una inflación que esté repuntando, países que están con inflación negativa, un no repunte y posible riesgo de recesión de Europa. Nos vamos al lado derecho. Entonces la pregunta es hasta dónde podría caer el cruce, hasta dónde podría alcanzar a llegar el precio del euro dólar. Y en este sentido, nuestras proyecciones, nuestras proyecciones apuntan a que el euro dólar podría alcanzar un piso en niveles de 1,2245 aproximadamente. 1,23 y 1,2245 son nuestros pisos que podría alcanzar en el más corto plazo. ¿Cuándo se podrían dar estas caídas de precio? Probablemente mañana. ¿Y por qué mañana? Porque vamos a tener el dato de empleo no agrícola de Estados Unidos. Y si ese dato sigue siendo, en términos de proyecciones, muy potente, lo más probable es que el euro dólar vuelva y caiga hasta niveles de 22,45 o 1,23. Y aquí podría confirmar una tendencia a más largo plazo. Está la media móvil de 200 periodos, así que es un piso importantísimo para el euro dólar. Todavía no vemos ruptura más allá de los 1,22. Termina siendo históricamente rangos muy parecidos a los del 2012 o a los del 2010, por lo tanto estamos hablando de niveles absolutamente, absolutamente bajistas para el euro dólar. Pero esto podría acentuarse solamente si el dato mañana de empleo no agrícola aparece lo suficientemente fuerte como para hacer crecer el precio del dólar. Y si nos vamos a algunas proyecciones, ya teníamos la del dólar peso con el IPC, que podría pasar, el efecto que está generando el tipo de cambio a nivel internacional, el dólar particularmente, así que empezamos a sondear ya dentro de los efectos del IPC. Vamos a entrar con detalle con algunas otras oportunidades, voy a leer algunas preguntas que están en el chat. Eh, Andrés nos dice que sus proyecciones también son bajistas, 1,8 el 2014, 2,8 probablemente el 2015. Sí, yo creo que voy a estar el 2015, se había proyectado en el presupuesto un 3,5% de crecimiento, creo que va a ser muy lejos de ese crecimiento, vamos a estar en 2,5 o 3%, pero menos de un 3% va a ser el crecimiento del 2015. Alejandro dice que el Banco Central debe bajar la tasa, ya comentábamos que no, probablemente no lo haga de aquí a marzo porque ha frenado después de en un año haber bajado 2% la tasa y no haber visto recuperación, sino que más bien acentuación de la caída de precio. Quiere decir que la reactivación no viene por una baja de tasas adicionales, sino que viene por otras medidas que tiene que impulsar el gobierno. Sergio Kirberg nos dice, con todas las reformas en proceso de estudio, salud, previsión laboral, ¿qué esperan sobre la inversión a productividad del 2015? Bueno, muy baja, Sergio.
Fíjate que dentro de las reformas que se están llevando a cabo por este gobierno, unas reformas que son cambios estructurales dentro del modelo que hemos, o las reglas del juego que hemos venido trayendo en el último tiempo, lo que generan son incertidumbres, más allá de que sean buenas o malas, eh, generan incertidumbre. Y eso lo que hace es que la inversión caiga muy fuerte. Por ejemplo, la formación bruta de capital fijo ha caído a sus niveles históricos, más bajos, -4 en términos de proyección. Se espera. El 86% de los proyectos mineros está frenado completamente, por lo tanto, mientras no tendamos a ver una reactivación de los proyectos mineros por la burocracia, vamos a ver frenada la inversión, probablemente durante parte del 2015 muy fuerte. Por eso yo les comentaba que no tiene que ver que el Banco Central baje la tasa para reactivar la economía, sino que tiene que venir por este lado, por el gobierno. Comunicar bien, no hacer reformas que perjudiquen a todo el mundo ni frenen la economía, ver un efecto en el cual podríamos ver la burocracia más rápida, o sea, en proyectos, pues, sobre todo, ya vimos una señal con Alto Maipo, vamos a ver con los proyectos mineros en el norte, si acaso se reactivan. En ese sentido, si los proyectos mineros en el norte se reactivan, probablemente tendamos a ver un efecto de proyectos creciendo también. Pero hoy día, lamentablemente, estamos muy ligados al crecimiento minero en términos de proyectos para reactivar en términos de confianza en general. Ayer la cena de la SOFOFA fue bastante criticada, incluso se habló de escenarios en los cuales podrían contribuir a que ese escenario de crecimiento no suba porque los empresarios no están queriendo contratar ni expectativas. Yo creo que más allá de juzgar ese tipo de cosas, lo que estamos en el día de hoy es un escenario de expectativas tan bajo en crecimiento y tan bajo en escenario en el cual a las personas les cuesta encontrar trabajo. Hoy día las variables y las encuestas muestran que el efecto de desempleo es un efecto detonante con la desilusión o la desaprobación que tiene el gobierno en el último tiempo. Rodrigo comenta los 588, ¿por qué llegó? Bueno, básicamente que llegó a 588 el día de ayer por efecto del mal IMASEC. Recordemos que tuvimos un IMASEC mucho más bajo de lo esperado por el mercado y eso habla de que las proyecciones, y lo veíamos en las presentaciones, no vamos a lograr subir más de un 2% de crecimiento durante este año. Ya este año los podemos dar incluso casi por perdido, ya es muy difícil lograr un crecimiento sobre el 2%. Y ese efecto ha hecho que dentro del dólar veamos esa subida del cierre de 585 hasta 588, 89. Y el día de hoy también proyección en donde el cual el dólar se ha fortalecido muy fuerte fuera a nivel internacional. Así que vamos a ver cómo va a salir el dato IPC. Ojalá, para que el tipo de cambio caiga, que el IPC sea mucho mayor a lo que espera el mercado, o sea, mucho mayor a 0,4%, podría estar 0,5, 0,6. Recordemos que este efecto inflacionario en el mes de octubre trae un componente que no es medible, o sea, que no es medible o cuantificable por el momento. ¿Por qué? ¿Qué ese efecto es? Es el efecto de reforma tributaria. Este mes la inflación va a traer el componente reforma tributaria, por lo tanto, podría incluso ser mayor a 0,4%. Bien, no hay más preguntas dentro del chat. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer y nos vamos dentro de las proyecciones del euro dólar. Yo les comentaba que mi escenario sigue siendo bajista. Yo sé que hay varios que están esperando el dato de mañana para proyectarse en una venta de euro dólar probablemente. Nosotros venimos vendidos de acá arriba. Hemos tomado algunas partes de utilidad en 24.40, que era una de las proyecciones que vimos el día de ayer, incluso en el informe de la tarde. Dentro de esas proyecciones ha caído nuevamente hasta el nivel máximo en 1.2413 y ha seguido cayendo. No vemos una recuperación por el momento y creemos que Asia, sobre todo, no ha tomado del todo las noticias no ha tomado del todo las noticias de lo que había hecho el Banco Central Europeo, por lo tanto podría caer un poco más. Pero recuerden ustedes que aún cuando cayera un poquito más, no es momento de entrar vendidos en este minuto, ya ha pasado bastante rato. Lo que debiésemos hacer es esperar, aquellos que ya se metieron vendidos, esperar y tratar de encontrar un punto de salida cerca de los niveles de 1.23 probablemente. 1.23 debiese ser el efecto en el cual nosotros veamos una salida del euro dólar. Acá debemos comportar, si rompe este nivel de 1.2445, es muy, pero muy probable que el euro dólar vuelva a rango incluso de 1.10 o por debajo de 1 incluso, que era una de las proyecciones que son los más pesimistas, que podría estar incluso el euro dólar a 0,86 dólares por euro. Eso sí que sería históricamente no visto, por lo menos en el último tiempo, y traería consecuencias grandes respecto a la zona euro. Pero lo más importante de todo, que
que si uno ve una depreciación del euro, esa depreciación del euro es lo que necesita Europa para reactivarse. ¿Por qué? Porque es exactamente igual lo que está haciendo Japón. Japón deprecia su moneda para atraer inflación y generar algo de crecimiento. Europa debe seguir por la misma línea, depreciar el euro con medidas de estímulo, con proyecciones, y eso es lo que ha hecho hasta el momento. O sea, tiene que seguir depreciando el euro probablemente en el corto plazo. Bien, estimados, los dejo entonces. Mañana recuerden ustedes que a las 9:30 vamos a tener seminario en vivo, de trading en vivo acá. Vamos a analizar las posibilidades del no fan payroll que aparece el día de mañana, por lo cual podríamos estar ya en la expectativa que tiene el precio del dólar a nivel internacional, pero nosotros seguimos manteniendo largos en dólar con todas las divisas, incluso con el dólar peso. Pero recuerden que el dólar peso tiene el componente interno del IPC, así que vamos a ver de qué forma está pegando ese componente interno, ya que la baja de tasas del central está descartada por el momento y eso hace que no tenga una presión adicional de depreciación el peso chileno y veamos acotado. Espero y ojalá las proyecciones estén correctas en donde el dólar peso chileno no supere los 600 pesos de aquí a final de año, aún con un efecto de desaceleración. Estamos en un punto de inflexión, podríamos ver algo de crecimiento en el dólar peso en los próximos meses. Ojalá que el cuarto trimestre sea del todo bueno, de manera de ver una recuperación y ojalá que no crezcamos un 1,7 como la peor expectativa y proyección para el último trimestre. Bueno, los dejo entonces, que tengan un muy buen día, nos vemos mañana en el trading en vivo, un abrazo a todos, cualquier cosa les dejo, pueden pedir la presentación, no hay problema con ello, que puedan pedir la presentación a office.exdirect.cl. Ahí pueden tener la presentación y todos los datos que hemos presentado el día de hoy. Así que les agradezco. Cualquier pregunta, nos encontramos también en otro seminario, incluso ya el próximo mes. Un abrazo a todos, que tengan un muy buen día todos ustedes.